Hoy vamos a hacer este maravilloso diseño que sé que te va a encantar, así que vamos a utilizar varios hilos. Presta mucha atención al paso a paso. Necesitaremos hilo coreano, uno de 35 centímetros, uno 1 metro 35 centímetros, 65 centímetros y 1 metro 25 centímetros. También dos hilos de diferentes colores de 1 metro 5 centímetros y 55 centímetros. Y por supuesto, también vamos a utilizar unas mostacillas decorativas, estas son doradas número 6, nuestra tijera, nuestro encendedor y por supuesto nuestra carpeta de ganchos. Comencemos. Primero vamos a utilizar el hilo de 1 metro 5 centímetros y el de 55 centímetros. Unimos las puntas y así nos debe quedar. Muy bien, vamos a dejar la separación desde las puntas hasta aquí. Marcamos desde aquí a aquí, vamos a tener 12 centímetros de largo. Ahora donde marcamos los 12 centímetros lo vamos a aplastar con nuestra carpeta de ganchos, cinta adhesiva o lo que tengas disponible. Debes organizar los hilos como te estoy indicando. Acá tenemos el hilo de 55 centímetros y otro de color beige de 1 metro 25 centímetros. También unimos las puntas. Miren que el de color beige queda en el lado izquierdo y los vamos también a colocar las puntitas aquí en nuestra carpeta de ganchos. Acá tenemos uno de 1 metro 35 centímetros de color beige y el de color beige de 35 centímetros. Unimos las puntas y vemos que el de 35 queda en el lado derecho. Lo colocamos en nuestra carpeta de ganchos y así debe quedar bien organizada cada uno de los hilos. Deben quedar organizados así. 3 de color beige en el lado derecho y en el lado izquierdo solo uno. Luego, el que está en el lado derecho pasa por encima del color beige que está en el lado izquierdo. Y el que está aquí debajo va a rodear al que está de arriba. Así, por encima pasamos el hilo, luego regresamos rodeando el hilo más corto por debajo y saca este hilo por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos. Este es el nudo festón. Miren que el hilo que está por debajo rodea al hilo que está en la parte de arriba. Apretamos este nudo bien hacia arriba y repetimos. Por encima, el mismo hilo anudador va a hacer nuevamente el mismo nudo. Por encima regresa por debajo del hilo y sale por esta barriguita. Y apretamos. Dos nudos igualitos. Apretamos llevándolo hacia arriba. Ahora este mismo hilo, el más corto, pasa por encima del hilo de color beige que está en el lado izquierdo. Por encima del color beige que está en el lado izquierdo y el que está en la parte de abajo también realiza dos nudos festón. Recuerda que el nudo festón es rodeando el hilo guía, este que pasó por encima y regreso por debajo, entrando por esta barriguita. Esto lo vamos a repetir 2 veces por cada hilo. Apretamos y así nos queda, miren. Ahora vamos a hacer esto mismo con el hilo de color fucsia. El hilo más corto, este de 35 centímetros, pasa por encima del hilo de color fucsia. Y este de color fucsia será el hilo anudador, porque está debajo. Los hilos que están por debajo son los hilos anudadores. Y realizamos también dos nudos con el mismo hilo. Este es el primero, apretamos y hacemos el segundo. Por encima del hilo guía y por debajo y sale por este agujerito. Y apretamos llevando este nudito hacia arriba. En realidad es muy sencillo, solo debes seguir los pasos y ya verás lo espectacular que te queda. Ahora nos queda este de color fucsia que también pasará por debajo del hilo de color beige para que sea el hilo anudador. Recuerda, por encima, regreso por debajo rodeando el hilo guía y apretamos. Apretamos llevándolo bien pegadito a los nudos anteriores y repetimos nuevamente. Debemos hacer dos nudos festón porque el primero queda flojo y con el segundo lo aseguramos muy bien. Listo. Miren cómo cada nudito hace como una línea de nudos. Ahora repetimos con el último hilo. Este hilo de color beige pasa por encima del hilo de color beige que está en el lado izquierdo. Luego, el que está por debajo rodea haciendo dos nuditos festón. El nudo festón es muy sencillo. Solo debes rodear el hilo guía por encima y regreso por debajo saliendo por esta barriguita
que hace el propio hilo. Apretamos y aseguramos el primer nudo. ¿Listo? Así. Miren cómo queda una línea de puro nuditos. Se ve hermoso. Así nos debe quedar. Perfecto. Ahora vamos a tomar este hilo guía, que es el más cortito, y vamos a quemar las puntitas. Esta puntita la quemamos que quede muy aguadita y la alamos con la parte metálica del encendedor para que quede muy finita estilo aguja. Cortamos la parte más gordita y nos quedamos con la parte más finita. Aquí podemos introducir una mostacilla, de esta de color dorado. Así. Y la llevamos bien pegadito al tejido. Este hilo guía pasará por encima del hilo anudador que está en el lado derecho. Así. El hilo anudador que está por debajo rodeará al hilo guía. Por encima, regresa por debajo y sale por esta barriguita. Apretamos, llevando este nudo bien hacia arriba pegadito a la mostacilla. Ahora vamos a repetir. Por encima, rodeamos el hilo guía, regresamos por debajo y sacamos por esta barriguita. Estos dos nudos festón también lo vamos a hacer con el color fucsia, pero antes vamos a realizar unos nudos alondras con el color fucsia para que quede una florcita en el centro. Observa cómo lo hago. Tomamos los dos hilos de color fucsia. El del lado derecho rodeará al hilo del lado izquierdo. Por encima, regreso por debajo y saco por esta barriguita. Sacamos el hilo y apretamos hacia arriba. No demasiado, que nos quede así, un poquito separado. Ahora vamos a rodear el hilo por debajo, regreso por encima del hilo, entrando por esta barriguita y apretamos. Apretamos este nudo bien pegadito al nudo anterior. Cuando esté bien pegadito podemos subir este nudo hacia arriba, lo cual nos dejará una barriguita en el lado izquierdo. Se ve muy lindo, vamos a repetirlo. Por encima, regresamos por debajo y sacamos por esta barriguita. Apretamos el primer nudo, no lo apretamos demasiado, sino que dejamos así una pequeña separación. Ahora rodeamos el hilo por debajo, regresamos hacia el lado derecho por esta barriguita, por encima del hilo guía y apretamos. Este sí lo vamos a apretar fuerte hasta ver el nudo alondra. Luego este nudo alondra lo subimos y ya tenemos otra barriguita así. Miren esta barriguita chiquitica, se ve linda. Vamos a repetir nuevamente. Por encima, regresamos por debajo y sacamos por esta barriguita. El primer nudo no se aprieta. Ahora el segundo nudo es por debajo del hilo y regresamos por arriba entrando por esta barriguita. Sacamos y este nudo que estamos haciendo sí lo vamos a apretar fuerte. Ya tenemos el nudo alondra y lo subimos hacia arriba para que quede la otra barriguita. Miren cómo se ve estos pétalos que está quedando con este tejido. Muy bien, cuando terminemos de hacer estos 3 pétalos, podemos pasar el hilo corto, el hilo beige, por encima del hilo de color fucsia que está en el lado derecho. El hilo de color fucsia que está por debajo de este hilo de color beige realizará 2 nudos festón. Por encima, regresa por debajo y repetimos. Por encima, regresa por debajo y no olvides sacarlo por esta barriguita. Y apretamos. Listo. Ahora lo mismo vamos a hacer con el color fucsia que está en el lado derecho. Pasa primero por debajo. El hilo que está por debajo siempre será el hilo anudador. Y rodea al hilo guía que está por encima. Lo rodea haciendo 2 nudos festón. Por encima, regresa por debajo y sale por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos este nudito hacia arriba. Ahora vamos a repetir. Por encima, regresa por debajo y sacamos por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos fuerte. Como puedes observar, el primer nudo no lo apreté demasiado para que el segundo podamos apretarlo y quede como una especie de barriguita en el lado izquierdo de color fucsia. Así, miren. Hermoso. Ahora tomaremos los 2 hilos del lado derecho, estos dos, y vamos a realizar nudo festón. Esto quiere decir que el hilo del lado derecho pasará por encima del hilo de color beige del lado izquierdo y lo rodeará. Por arriba regresamos por debajo, sacamos por este agujerito y apretamos.
Recuerda que este primer nudito no lo apretamos demasiado, lo dejamos flojo. El segundo nudito va por debajo del hilo, regresa por encima entrando por esta barriguita y apretamos. Este sí lo vamos a apretar fuerte y luego cuando veamos nuestro nudo alondra lo llevamos hacia arriba para que nos quede un pétalo de esta forma. Mire esta barriguita. Muy bien. Repetimos. Por encima del hilo. Luego por debajo, regresamos hacia la derecha por debajo del hilo y sacamos por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos. Este primer nudo no lo apretamos demasiado, sino que dejamos una separación. Ahora por debajo del hilo, regresamos por arriba del hilo, entrando por esta barriguita, sacamos todo el hilo y apretamos, y este nudito sí lo vamos a apretar fuerte. Cuando apretemos vamos a ver nuestro nudo alondra. Miren cómo se ve. Vamos a repetir este nudito alondra dejando la separación para hacer varios pétalos. Primero recuerda que el hilo rodeará al hilo guía por encima y regresa por debajo hacia el lado derecho y sacamos por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos dejando un espacio. Ahora rodeamos por debajo y regresamos por encima del hilo, entrando por la barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos. Al apretar vamos a ver el siguiente nudo alondra. Recuerda que debes dejar la separación entre los nudos, así. Esta separación es para que cuando vamos a apretar cada nudo, colocándolo uno al lado del otro, bien apretadito, observemos estos pétalos que se hace en el lado derecho. ¿Verdad que se ve espectacular? Muy lindo. Vamos a repetirlo. Por encima, regreso por debajo, salgo por esta barriguita y apretamos dejando una separación. Ahora por debajo, regresamos hacia el lado derecho por encima del hilo, entrando por esta barriguita y dejamos este nudito bien apretadito. Cuando lo llevemos hacia arriba, quedará el siguiente pétalo. Miren lo lindo que se ve. Ya hemos realizado varios pétalos, lo cual serían en total 6 nudo alondra, 6 pétalos. Muy bien, nos quedan estos dos hilos del medio y el del lado derecho pasa por debajo del hilo del lado izquierdo, del más corto. Y luego lo rodea por encima y regresa por debajo y aprieta fuerte. Así. Vamos a repetir el nudo. Por encima, regresa por debajo y apretamos fuerte. Listo. Ahora tomaremos el hilo del lado derecho, este de color beige, y también pasará por debajo de este hilo más corto. Así. Y luego el que está por debajo es el que va a rodear al hilo más corto. Por encima, regresa por debajo y sacamos por este agujerito. Y apretamos. Al apretar el nudito queda como una pequeña separación. Ahora el segundo nudo, por encima, regresa por debajo, rodeando este hilo, sacamos por esta barriguita y apretamos. Este sí lo vamos a apretar fuerte y luego de tener estos dos nuditos, llevamos este nudo hacia arriba bien pegadito al resto del tejido para que nos quede un pétalo pequeñito, así. Miren lo lindo que se ve. Muy bien, cuando el hilo más corto llegue al extremo del lado derecho y no haya más hilo, colocaremos una mostacilla. Ahora repetimos los pasos y este hilo, el más corto, pasará hacia el lado izquierdo, poco a poco. Los hilos del lado izquierdo, todos estos serán los hilos anudadores. Por eso pasarán por debajo de este hilo beige más corto y el hilo que está por debajo realizará dos nuditos. Por encima, regresa por debajo. Repetimos nuevamente, por encima, regreso por debajo. Lo repetimos 2 veces, son 2 nudos por cada hilo. Listo. Ahora vamos a tomar el hilo de color beige, el que le sigue del lado izquierdo, y el hilo de color fucsia. Vamos a hacer un nudo alondra con el hilo de color fucsia, rodeando el hilo de color beige del lado derecho, así. Vamos a hacer un nudo alondra para hacer el pétalo de color fucsia. Así que dejaremos una pequeñita separación y realizaremos el nudo alondra. Recuerda que el nudo alondra se conforma de 2 nudos festón, rodeando el hilo de color beige por encima, regresando por debajo y luego por debajo y regresando por arriba. Aquí ya tenemos un pétalo pequeñito, vamos a hacer uno más grande.
Repetimos, por encima, regresa por debajo. Sacamos por esta barriguita. Luego de apretarlo, dejamos una separación. Rodeamos el hilo nuevamente por debajo y regresa por encima, entrando por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y este sí lo vamos a apretar fuerte. Cuando veamos el nudo alondra, lo apretamos hacia arriba para que se vea nuestra barriguita o nuestro pétalo, así. Listo. Ahora este hilo de color beige que sirvió de hilo guía rodeará al hilo de color beige más corto. Así que este hilo de color beige, el más corto que está en el lado derecho, pasa por encima del hilo de color beige que está en el lado izquierdo. El que está por debajo, o sea, el del lado izquierdo, rodeará al hilo que está por encima, haciendo dos nudos festón iguales. Por encima, regreso por debajo. Y repetimos, por encima, regreso por debajo. Apretamos y nos queda así, una línea de nudos. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer con el hilo de color fucsia. Pasa por debajo y rodea al hilo de color beige. Por encima, regreso por debajo. Este nudo que estamos haciendo lo vamos a repetir nuevamente. Recuerda que este lo debemos dejar flojito y luego el segundo lo vamos a apretar muy bien para que haga un pétalo pequeñito de color fucsia en el lado izquierdo. Apretamos fuerte, fuerte y listo. Nos queda así. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el otro hilo de color fucsia que está en el lado izquierdo. Estos dos que tenemos acá. Y vamos a realizar los petalitos que hicimos en el lado derecho. Exactamente igual. Recuerda, el hilo de color beige rodeará al hilo de color fucsia. Por encima, regresamos por debajo y apretamos. Dejamos flojo el primer nudo. Hacemos ahora el segundo nudo por debajo del hilo de color fucsia y regresamos por arriba entrando por la barriguita. Y apretamos fuerte y llevamos este nudo hacia arriba. Y ya hicimos nuestro primer pétalo. Vamos a hacer el segundo nudo alondra. Recuerda, el nudo alondra se conforma de dos nudos festón, rodeando el hilo guía por encima y regresando por debajo. Luego por debajo y regresamos por arriba del hilo entrando por la barriguita. Así. El primer nudo queda flojito, el segundo nudo lo apretamos muy bien. Cuando veamos el nudo alondra, lo subimos para que tengamos nuestro segundo pétalo. Es muy fácil de hacer y queda espectacular. Repitamos varias veces este nudo hasta tener como unos 7 pétalos del lado izquierdo. Que nos quede la misma cantidad de los pétalos que hicimos en el lado derecho. Así, observa detenidamente. Tú también puedes lograr realizar este diseño. Solo debes observar y ya con los primeros pasos será mucho más fácil repetir estos pasos para tener el largo que buscabas. Miren cómo quedan los pétalos de lado y lado de forma hermosa. Trata de dejar el mismo espacio, así, para que todos los pétalos te queden del mismo tamaño. Muy bien, ahora por debajo sacamos por este agujerito y apretamos. Cuando veamos nuestro nudo alondra así, lo subimos hacia arriba y ya tenemos el siguiente pétalo. Hermoso, ¿verdad? Y súper fácil de hacer. Vamos a repetir este paso hasta que tengamos 6 pétalos en total, así como lo hicimos en el lado derecho. Luego de terminar nuestro último nudo, nuestro último pétalo, tomamos el hilo de color fucsia y el hilo más corto de color beige. El de color beige pasa por encima del hilo de color fucsia y el de color fucsia rodeará al hilo de color beige realizando dos nudos festón de igual forma. Por encima y regresamos por debajo. Repetimos este nudo 2 veces y que quede bien ajustadito hacia arriba. Así. Miren lo lindo que queda. Ahora vamos a tomar el hilo de color beige del lado izquierdo y pasa por debajo del hilo de color beige más corto.
Luego rodeamos al hilo que está por encima. Por encima, regresamos por debajo y apretamos fuerte. Luego repetimos. Por encima, regresamos por debajo, sacamos por esta barriguita y apretamos fuerte. Cuando tengamos estos dos nudos, debemos llevarlo bien pegadito a los nudos anteriores para que nos quede una línea de nudos. Miren lo lindo que se ve. Sería en total 7 pétalos con este último que acabamos de hacer. Listo, esto lo vamos a repetir varias veces hasta tener los pétalos del lado derecho y del lado izquierdo. Cuando cambiemos de posición este hilo más corto hacia el lado derecho, debemos colocar una mostacilla siempre. Recuerda que los hilos anudadores van por debajo y rodean al hilo guía, que es el hilo más corto, así, por encima y regresa por debajo. 2 nudos por cada hilo. Así, miren lo lindo que se ve. Apretamos fuerte y ahora tomamos el hilo de color fucsia. Recuerda que antes de hacer este nudo, el hilo de color fucsia debe realizar sus pétalos. Para hacer el pétalo, el hilo del lado derecho rodeará el hilo del lado izquierdo. Y realiza nudo alondra. El primer nudo alondra, el primer nudito debe quedar flojo. El segundo nudo debemos apretarlo bien y subirlo hacia arriba cuando veamos nuestro nudo alondra para que quede el pétalo chiquitito, así. Vamos a hacerlo un poco más grande. Hacemos el nudo alondra. El que rodea por encima y regresa por debajo lo dejamos flojo, así. Ahora rodea por debajo y regresa por encima entrando por esta barriguita. Este sí lo vamos a apretar fuerte. Y vemos nuestro nudo alondra. Cuando veamos nuestro nudo alondra, este lo vamos a llevar hacia arriba para que veamos el pétalo. Listo, miren, lindo, ¿verdad? Cuando tengamos 2 pétalos, vamos a pasar el hilo de color fucsia por el hilo de color beige, por debajo del hilo de color beige que está en el lado izquierdo, y lo rodea con 2 nuditos. Por encima, regresa por debajo, 2 veces. Muy bien, lo dejamos a un lado y tomamos el otro hilo de color fucsia. Y repetimos los 2 nudos. Pasa por debajo del hilo más corto de color beige y lo rodea. Por encima, regresa por debajo, apretamos, este lo vamos a dejar flojito. Luego, por encima y regresa por debajo nuevamente. Repetimos el mismo nudo. Apretamos llevando este hilo bien apretadito para hacer el último pétalo. Por eso debemos dejar el primero flojito. Apretamos fuerte, lo llevamos hacia arriba y ya tenemos un pétalo pequeñito. Ahora dejamos estos hilos a un lado y tomamos los 2 hilos del lado derecho, estos 2. ¿Por qué estos 2? Porque vamos a realizar los 6 pétalos realizando nudo alondra. Recuerda que el nudo alondra se conforma de 2 nudos festón, uno rodeando el hilo del lado izquierdo por encima, regresa por debajo y el segundo por debajo y regresa por arriba, entrando por la barriguita de su propio hilo. Así. Cuando apretemos, recuerda que el primer nudo queda flojo y el segundo nudo lo apretamos fuerte. Cuando tengamos el nudo alondra lo llevamos hacia arriba para tener nuestro primer pétalo. Luego repetimos, el primer nudo que realizamos por encima y regresamos por debajo debe quedar flojito, con una separación. El otro nudo que es por debajo y regresamos por encima debe quedar bien apretadito. Cuando tengamos el nudo alondra y lo observemos, debemos llevarlo hacia arriba. Así que apretamos fuerte y ya tenemos el nudo alondra. Lo empujamos hacia arriba y ya tenemos el segundo pétalo. Vamos a repetir varias veces este paso hasta tener 6 pétalos.
Listo, ya tenemos los 6 pétalos. Ahora tomamos el hilo más corto del lado izquierdo y pasa por encima del hilo beige del lado derecho. Y este hilo que queda por debajo rodeará 2 veces al hilo más cortito. Por encima y regresamos por debajo. Y repetimos el nudo porque son 2 nudos por cada hilo. Por encima y pasamos por debajo. Listo, ahora tomamos el hilo del lado derecho, pasa por debajo del hilo de color beige del lado izquierdo y realiza también 2 nudos festón. Por encima y regresa por debajo. Así. Y repetimos nuevamente. El primer nudito lo dejé flojo para que podamos realizar el último pétalo y quede así muy bonito. Miren, excelente. Así vamos a repetir los pasos hasta tener el largo que buscaba de tu pulsera. Así nos quedará pétalos en el lado derecho y pétalos en el lado izquierdo. Y tendrás este hermoso resultado. Vamos a repetirlo para que puedas observar detenidamente. Este es el hilo más corto que antes de cambiar de posición hacia el lado izquierdo, recuerda, debes colocar una mostacilla. Observa detenidamente paso a paso cómo pasamos los hilos y cómo lo colocamos para que tú lo puedas repetir. Luego de 2 nudos festón, tomamos el hilo de color fucsia y vamos a hacer los pétalos de color fucsia. Los 2 hilos de color fucsia se rodearán por sí mismos. El del lado derecho rodeará al hilo del lado izquierdo. Así, apretamos y así tenemos el primer pétalo. Repetimos, por encima, regresamos por debajo, apretamos. Ahora por debajo, regresamos por encima y apretamos. Cuando veamos el nudo alondra, debemos empujar este pétalo hacia arriba para que se forme perfectamente. Así, ¿lista? Ahora, luego de tener 2 pétalos, el hilo de color fucsia del lado izquierdo rodeará el hilo más corto de color beige. Por encima, regresa por debajo y repetimos nuevamente. Por encima, regresa por debajo. Tomamos el otro hilo de color fucsia y pasará por debajo del hilo de color beige. Y lo rodeará nuevamente con 2 nuditos. El primer nudo recuerda colocarlo bien flojito. Para el segundo nudo lo apretemos y quede el último pétalo. Así. Muy bien, cuando terminemos ahora tomamos estos 2 hilos del lado derecho y realizamos 6 pétalos. Serían 6 nudos alondra. En los nudos alondras recuerda, por encima regresa por debajo y luego por debajo y regresa por encima. Apretamos y empujamos hacia arriba para el primer pétalo. Repetimos varias veces hasta tener 6 pétalos. Luego de realizar el último pétalo, tomamos el hilo más corto y pasa por encima del hilo del lado derecho. El que está por debajo rodea 2 veces al hilo más cortito. Por encima regresamos por debajo y repetimos, 2 nudos por cada hilo. Tomamos el último hilo y hace lo mismo, pasa por debajo y lo rodea. Por encima regresa por debajo. Este tejido lo puedes repetir hasta tener 16 centímetros de largo o del largo que más te guste. Yo lo voy a dejar así, pero las medidas que les dejé al principio es para repetir los pasos hasta tener 16 centímetros. Miren lo lindo que se ve. Ahora lo que debemos hacer es cortar los hilos más cortitos, esto que tenemos acá, y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. A la hora de sellar es muy importante que utilices la llama transparente o azul para que no te quede negro y tengas un sello excelente. Realizar un buen sello hará que tu pulsera dure por mucho más tiempo, así que obsérvalo que no quede levantado ni despegado. Si esto queda así, debes volver a quemar para que quede bien pegadito y dure mucho más tiempo. Cuando termines de hacerlo de este lado, lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Aquí este lado quedó impecable. Ahora con estos hilos que nos sobran, recuerda realizar un nudito simple y sencillo bien pegadito al tejido. No queremos que se desarme, ni tampoco que se deslice nuestro tejido al abrir y cerrar la pulsera.
Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a dejar 2 hilos y cortaremos el resto. Debemos cortar y hacer un buen sello. Dejaré estos dos de color fucsia y beige y cortaré estos dos que está en este costado. Con estos 2 hilos realizaremos un nudito bien pegadito al tejido, así. Luego recuerda quemar las puntitas de estos hilos, para que puedas colocar una mostacilla decorativa en cada extremo. Así. Los 2 hilos deben entrar en el agujerito de nuestra mostacilla para que se vea maravillosa. Puedes colocar la cantidad que más te guste. Luego, dejando la separación de 6 centímetros, realizamos un nudito. Esta separación es para el cierre corredizo, de nudo a nudo 6 centímetros de espacio. Cortamos y sellamos los hilos que nos sobran para que quede perfecto e impecable. Este procedimiento que hicimos acá lo haremos aquí. Miren, dejando los 6 centímetros y cortamos y sellamos los hilos que nos sobran. ¡Listo! Este es el maravilloso resultado de nuestra pulsera. ¿Verdad que se ve hermosa? Tú también lo puedes lograr súper fácil y rápido. Así que manos a la obra, mis queridas arañitas, y realiza tu propio diseño. Acá cruzamos los espacios de 6 centímetros de lado y lado y con una hebra de 20 centímetros realizaremos el cierre corredizo. Este cierre que estoy haciendo se llama nudo franciscano. Es muy fácil de hacer y súper práctico. Puedes copiarlo y también practicarlo. ¿Pero querías hacer otro tipo de cierre? En nuestro canal de Aprende y Emprende realizamos diferentes tipos de cierres para que tú lo puedas poner en práctica. Miren que este cierre corredizo desliza perfectamente, teniendo un resultado maravilloso. Así que me encantaría saber qué les parece este diseño. Si te ha gustado, regálame un me gusta. Y no olvides compartir esta clase en tus redes sociales, a tus amistades, para que muchas personas puedan aprender desde cero y emprender su propio negocio. Nos vemos en una nueva clase para mostrarte otro proyecto, así que no te lo pierdas. Suscríbete desde ya a nuestro canal y escríbeme a nuestro WhatsApp.